La naprotecnología es una nueva forma de hacer un abordaje a cualquier tipo de problema reproductivo. ¿De dónde viene la palabra? Es tecnología natural procreativa. Tiene como fundamento aplicar toda la ciencia y la técnica que conocemos, a veces requiere mucha, a veces poca, o sea, toda la tecnología, los mejores ultrasonidos, la mejor forma de hacer cirugía con fines reproductivos, la mejor forma de quitar endometriosis, la mejor forma de hacer estudios pausados, de forma prospectiva, en cada paciente en individual. O sea, es cada paciente, cada caso es un abordaje y un tratamiento. Curiosamente es la manera en la que la mayoría de la medicina se lleva a cabo. O sea, tú tienes un síntoma, por así decirlo, dolor de cabeza, y entonces antes de darte medicamento, el neurólogo para dolor de cabeza, tiene que saber por qué es tu dolor de cabeza. O sea, no todos los dolores de cabeza ni vienen del mismo diagnóstico ni se tratan igual. Se establece un diagnóstico y después un tratamiento. A diferencia de lo que ha pasado en la ginecología hace ya varias décadas, que es tú tienes un síntoma y te dan un chocho, tienes un periodos dolorosos y te dan un anticonceptivo. Tienes síndrome de ovario poliquístico y te dan un anticonceptivo. Tienes infertilidad, bueno, pues te dan un chocho para hacerte ovular y si no quedas embarazada te mandan a la reproducción asistida. Cada vez en la ginecología se está perdiendo el sentido de hacer un diagnóstico clínico, usar los métodos efectivos tecnológicos para llegar a un diagnóstico de forma prospectiva de mujer a mujer y hacer un tratamiento que es individualizado. Entonces, la naprotecnología se ha hecho famosa últimamente más y ya está en varios países, México, España, obviamente en Estados Unidos, Canadá, en Europa está en Reino Unido, en Polonia muy fuerte, en Francia, Centroamérica cada vez más, con Argentina, Colombia. Tiene este fundamento de ayudar a la pareja, a la mujer y a la pareja en temas de infertilidad también, de una forma muy diferente, basada en un sistema de biomarcadores que inicialmente era y sigue siendo un método de planificación familiar muy efectivo. En el aspecto científico yo podría garantizar que es el más efectivo en cuestiones científicas y técnicas por la estandarización, que es bastante compleja, que se llama el modelo Creighton, y después su aplicación como mapa, un sistema de biomarcadores que nos permite hacer diagnósticos y tratamientos de forma prospectiva, mujer a mujer, para pues dar la mejor opción terapéutica independientemente de cuál sea el problema, ¿no? Pero la napro se ha hecho muy famosa por resolver de una forma muy práctica problemas de infertilidad que por lo general pues no son bien resueltos por la ginecología tradicional, incluyendo la reproducción asistida. Pero para hablar de napro tengo que remontarme a los orígenes de napro y es entonces donde viene esta década de los 60s y la revolución del pensamiento y la revolución femenina. Ojo, la revolución femenina, que para mí no es tanta revolución, sino meterse en Honduras, de las cuales voy a platicar un poquito más, viene de la masificación de los anticonceptivos en 1960 con el Enovid y la liberación de los anticonceptivos. Y entonces fue una industria muy pujante durante muchos años, a tal grado que actualmente la industria de los anticonceptivos y drogas de fertilidad es una industria de 18 mil millones de dólares al año, 18 billones de dólares, 18 mil millones de dólares al año, en términos de ganancia, no de ventas, de ganancia, ¿no? Y cómo esta industria se ha metido en que el anticonceptivo sea la mejor opción para la mayoría de los tratamientos, la mayoría de los síntomas ginecológicos, ¿no? Pero bueno, llegó el 1960. Los anticonceptivos funcionan inhibiendo un eje natural, normal, ¿no? Se inhibe el estímulo teóricamente del sistema nervioso central al ovario para que haya un folículo que crezca, que domine, que emita las señales de retroalimentación con el mismo sistema nervioso central para que haya ovulación y finalmente haya la posibilidad de fecundación con un espermatozoide, fertilización, fecundación e implantación en el útero, ¿no? Los anticonceptivos empezaron
La teoría de los anticonceptivos era que si tú dabas una dosis de estrógeno lo suficientemente alta desde el inicio del ciclo, podías inhibir la ovulación. Y después podías dar progesterona postovulatoria, bueno, no postovulatoria, en la segunda mitad de ciclo, para que la mujer pudiera tener menstruación. Curiosamente, ningún anticonceptivo tiene estrógeno y progesterona. Todos tienen una dosis de etinilestradiol que ha bajado conforme ha avanzado la industria de los anticonceptivos, y todos tienen una cosa que se llama progestina, y hay progestinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. O sea, ¿por qué progestina y no progesterona? Aquí hay un tema ahí controversial, pero pareciera ser que fue por causas de patente. La industria farmacéutica vive de patentes y no puedes patentar una sustancia natural, ni yo el agua ni tú el aceite. Tienes que patentar un invento. Los inventos es lo que se patenta. Entonces, para que la mujer pudiera tener menstruación sin poner en riesgo el principio conceptual de inhibir la ovulación con la dosis de estradiol, ahí no había que meterse para inhibir la ovulación teóricamente, se sustituyó la progesterona por una progestina y es la combinación de estradiol con progestina 1, 2, 3, 4, que tienen muchos nombres. Trospirenona, gestodeno, norgestimato, desorgestrel. Tú ves la caja de tu anticonceptivo y verás que dice etinilestradiol a una dosis y progestina, que es lo que sea que estés tomando, que ojalá no estés tomando nada de eso, por esto mismo que te estoy explicando. Pero entonces, a partir de 1960 y el uso de las progestinas, la masificación y la regulación de dosis, hubo mucha gente que dijo, a ver, hay dos cosas importantes aquí. El ser humano es fértil estrictamente 24 horas al mes. ¿Por qué? Porque es el tiempo que dura el óvulo vivo promedio, el tiempo que dura el óvulo vivo después de que libera el folículo. Después de que el folículo rompe por este mecanismo de relación hormonal, etcétera, complejo, sale el óvulo y el ovulito vive pues lo que tiene que vivir y su potencial genético para vivir fuera del folículo le da para 24, máximo 30, maximísimo 48. O sea, los óvulos espartanos vivirán 48 horas, pero son los menos. La mayoría a las 24 horas y se acabó. Y si no hay un espermatozoide que fecunde a este óvulo extrafolicular, pues no puede haber embarazo. Entonces, estrictamente hablando, el ser humano es fértil, si bien le va, una vez al mes, y ese periodo de fertilidad una vez al mes dura 24, 36, 48 horas si quieres poner a los espartanos, pero también 24 horas y el tiempo que puedas tener relaciones antes y el tiempo que dura el espermatozoide vivo y pues después de la ovulación, ¿no? O sea, es prácticamente esta ecuación. Entonces hubo mucha gente que dijo, ¿para qué poner un sistema? ¿Para qué poner a las mujeres en pastillas que ciertamente no son completamente naturales? Acuérdense, la dosis de estradiol, en un ciclo natural la dosis de estradiol va subiendo así conforme el folículo va creciendo y después de la ovulación la dosis de progesterona va subiendo así. Y si tú te fijas, tu comprimido en el anticonceptivo o el comprimido de anticonceptivo es una monodosis de estradiol y después de progestina. Es decir, no estás exponiéndote a la misma a la dosis fisiológica de estradiol en la primera mitad de ciclo y después no estás siendo expuesta a una dosis, vamos, ni de progesterona y mucho menos a la dosis de progesterona que tienes que exponerte. Y esto ha dado complicaciones, por supuesto que ha dado complicaciones y síntomas. La dosis de estradiol desde el principio del ciclo es lo que da los síntomas muchas veces de dolor de cabeza, ganancia ponderal por aumento de líquidos, muchas veces la progestina da molestias en las mamas, alteraciones en los ciclos, sangrados intermenstruales, ciclos irregulares. Y entonces por eso hay tanta variedad de anticonceptivos y las diferentes dosis, porque tienes que encontrar dentro de 1.000.000 de opciones la que menos peor te haga sentir. Pero todo tiene su fundamento en que estás suprimiendo un eje natural, recibiendo hormonas en la cual partes son artificiales y a una dosis que no te corresponde. Pero ojo, es una industria de 18,000 millones de dólares y poderoso caballero es don dinero. Y como dirán en la película de Aladín, el genio, el que tiene el oro, hace las reglas. Pero bueno, hubo gente que desde el principio se dio cuenta que dijo, esto no está bien. Mejor sería encontrar un biomarcador de fácil acceso que correlacione con ese momento de la ovulación. Es decir, debe de haber alguna característica física o bioquímica que nos permita ver en qué momento el folículo llega a la dominancia o detectar cuándo hay una corte folicular y cuándo se eleva la progesterona. Y entonces la mujer y la pareja pueda decidir, pueda delimitar, reconocer la ventana de fertilidad, que es bastante limitada,
y usarla como más le plazca. Si para evitar embarazo o para lograr embarazo o para lo que sea, ¿no? Pero esto, la ciencia no se hace de un día para otro, ¿eh? La ciencia no se hace de un día para otro. Y esta búsqueda del biomarcador ideal, de la señal para identificar este proceso, que es bastante complejo y es una maravilla, y cada vez sabemos más, y les juro que en 1960 casi no se sabía nada, y los anticonceptivos tienen su base en ese momento de tiempo en donde casi no se sabía nada, pero bueno, y siguen, y seguirán, porque pues, es una industria millonaria. Empezó esta búsqueda por cierto grupo de hombres científicos todos, para este biomarcador. Y entonces empezaron, mira, si detectamos cierta cantidad de estrógeno, correlaciona con un tamaño de folículo maduro y el pico de hormona luteinizante, etcétera, que por ejemplo muchas pruebas de ovulación actual lo que detectan es el pico de hormona luteinizante, que es una vez que se llega a cierta cantidad de estradiol, el sistema nervioso central entiende que hay un folículo dominante y da el gatillo, elevación de hormona luteinizante, que hace que el folículo maduro rompa, ¿no?, en las siguientes 48 horas a la elevación del pico de LH. Entonces, cuando tú detectas una de estas pruebas, detección de hormona LH y te dice carita feliz, ¿no?, si estás buscando embarazo, significa que hay elevación de hormona luteinizante y que en teoría, si hay un folículo, si la cantidad de estrógeno corresponde a un folículo dominante y si ese folículo dominante va a responder adecuadamente al pico de LH y si el pico de LH es lo suficientemente bueno como para romper el folículo, va a haber un folículo que libere un óvulo en las siguientes 48 horas. Pero ojo, no es una prueba estrictamente de ovulación, es un biomarcador que se correlaciona con ovulación. ¿De acuerdo? Entonces, esta búsqueda de biomarcadores dijo, bueno, oye, después de la ovulación se eleva la progesterona, y si se eleva la progesterona, entonces se eleva un poquito la temperatura corporal. Mira, sí, la progesterona es termogénica, entonces si la mujer checa su temperatura todos los días, cuando haya una diferencia de 0.3, 0.4, 0.5 grados, es muy probablemente se elevó la progesterona, ¿no? Ojo, esto te sirve para saber identificar cuando hay elevación de progesterona, que es la hormona que se eleva después de la ovulación. Entonces, ciertamente te puede ayudar un poco para mejorar, delimitar tu ventana de fertilidad, pero en forma retrospectiva. Es decir, ya se elevó la temperatura, ya hay progesterona, pues ya hubo ovulación. Entonces, si estás buscando embarazo, tendrás que correr ese día y entonces para ver si alcanzas al óvulo vivo, ¿no?, en estas 24 horas. Pero si tu necesidad es despaciar o evitar embarazo, pues ya no, porque fíjate que ayer hubo acción, ayer la temperatura estaba bien, hoy la temperatura ya se elevó, hubo elevación hubo ovulación, y los espermas aguantarán o no. Y entonces esta incertidumbre, ¿no?, de tener el biomarcador que delimite de forma precisa esta carrera del óvulo, de llegar a la dominancia y después la progesterona y tal. Y entonces esta historia hizo que muchos investigadores en detecciones hormonales identificaran el moco cervical, la producción de moco cervical, como el mejor biomarcador. ¿Por qué? Porque maravillosamente se dieron cuenta que el moco cervical es producto en cierta medida, y no todo el moco cervical, pero el moco cervical de tipo fértil correlaciona con los niveles de estradiol en sangre, de estrógeno, que correlacionan a su vez con el folículo. El folículo crece y produce hormona, produce estrógeno, que tiene muchos efectos. Uno de los más importantes, evidentemente, es hacer que crezca el endometrio, es el colchoncito adentro del útero, de la matriz, en donde si hay fecundación se pueda implantar el bebé, pero otro es la creación del moco cervical y el mejorar las condiciones de este moco cervical para que sea más líquido, más transparente, más elástico y funcione como válvula biológica para que los espermatozoides puedan pasar a través del moco cervical. Acuérdense, los espermatozoides son microscópicos, el cérvix es macroscópico, es como subir el Everest. Si no está funcionando el carrito que te lleva a la montaña, pues no vas a subir la montaña. Es así de sencillo. O sea, si no hay moco cervical dentro del cérvix con las características suficientes para que el esperma pueda subir, pues ahí empieza el primer obstáculo de la fertilidad. Si no hay moco cervical suficiente, no va a haber espermatozoide que pase y se capacite, que es un proceso científico, bioquímico,
que se capacite en el cérvix para pasar la cavidad uterina y fecundar al óvulo donde pasa la mayoría de las fecundaciones, que ¿dónde es? En la región ampular de la trompa. Es decir, pasar el moco cervical, pasar el cérvix, capacitarse, subir a través de la cavidad uterina, que son kilómetros y kilómetros si fuéramos comparativos con el tamaño del espermatozoide, un maratón, y llegar al óvulo. Entonces es un proceso también de selección natural impresionante, donde millones de millones, uno va a ser el que fecunde. Y este proceso está ayudado por la capacidad genética del propio esperma, su movilidad, su tamaño, su integridad genética, pero también el momento de la fecundación, que tiene que coincidir con la liberación del óvulo o ese tiempo, pero con el moco cervical y el ambiente endometrial y la movilidad de las trompas y una serie de fenómenos increíblemente complejos que se tienen que llevar para que haya un bebé, para que esa fecundación se lleve a cabo en la trompa. Y no nada más eso, ese ser humano con toda la potencia genética llegue, se transmita a la trompa, se pase por la trompa liberando los obstáculos, se alimente, sobreviva a toda esta inmunorregulación de ser, un ser dentro de otro ser, y la madre ahí ayuda muchísimo por procesos bioquímicos maravillosos, y se llega unos días después, entre 5 y 7 días después de la fecundación, a la cavidad uterina donde bebé tiene que encontrar un endometrio adecuadamente preparado por la progesterona para implantarse, y el milagro de la vida. Increíble.